Hola nuevamente, espero que estés muy bien. Seguimos hoy con nuestro estudio global sobre escatología bíblica. En esta hora vamos a completar de estudiar la carta dirigida a la iglesia de Éfeso en Asia Menor, la actual Turquía. Bienvenido, bienvenida a nuestro estudio de Apocalipsis. Lo curioso de nuestro estudio de hoy es que, aunque la carta a la iglesia de Éfeso tenía un mensaje para esta iglesia del siglo I, también tiene un mensaje importante para nosotros los cristianos de hoy. Y es que debemos estar siempre vigilantes de nuestra relación con nuestro amoroso Creador, porque si no tenemos cuidado, hay el peligro de desviarnos del camino correcto, de llevar una vida espiritual que no se diferencia en nada del mundo que se opone a Jesucristo y al establecimiento de su reino eterno, y que si no nos volvemos al buen camino, enderezando nuestros pasos a Cristo, entonces nuestro Señor nos advierte que quitará nuestro candelero de su lugar y estaremos nuevamente en oscuridad espiritual. Qué pena, ¿verdad? Y así hay tantos creyentes en Cristo que han descuidado su comunión con su eterno Salvador y andan hoy como si nunca hubiesen conocido la verdad. En fin, comencemos ya. Lo que vamos a ver son básicamente dónde está ubicada la ciudad de Éfeso, algunas de las ruinas de la ciudad antigua. Como les dije la vez pasada, sí hay población en ese lugar. Y también vamos a ver un video porque hoy vamos a ver si entramos al estudio de la carta a la iglesia en Esmirna. Y ese video tiene que ver con el obispo de Esmirna, o sea, el pastor de la iglesia en Esmirna, ¿verdad? Ahí usted puede ver todo eso que usted ve aquí al lado derecho. Esa es la parte que se conoce como la península de Anatolia. Antes se le llamaba también Galacia, ¿verdad? Y ahí aparecen en el círculo, como yo les dije la vez pasada también, el círculo del correo postal, está la Éfeso, Esmirna, Pérgamo y así hasta llegar a la Odisea, ¿verdad? Ese círculo de comunidades y ciudades que quedaban ahí en esa zona. Y Juan estaba en esta pequeña isla, Patmos, pero estaba bastante cerca, gracias, estaba bastante cerca de la ciudad de Éfeso en realidad. Entonces, a esta pequeña isla aquí, Patmos y Éfeso están bastante cerca. Se cree que Juan, el apóstol, fue en realidad el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿verdad? Históricamente se cree que así fue. Por esa razón, usted va a notar ahí ciertas tradiciones en esa ciudad respecto al apóstol Juan y también a la Madre del Señor, que yo les había mencionado también. Siguiente, Javier. O aquí yo puedo mandar. No. Mejor usted. Se ubican aquí, geográficamente, aquí es Grecia, toda esta parte de aquí es Grecia, ¿sí? Aquí es Bulgaria, lo que se conoce hoy día como Bulgaria. Más arriba está Rumanía, ya está Europa, ¿verdad? Todo esto aquí es lo que ya, en realidad Asia, la provincia romana de Asia es todo esto. Pero ya de aquí para acá, ya es Europa, ¿verdad? Ya se conoce como Europa. Así dividió el Imperio Romano geográficamente en la antigüedad esa zona. No, creo que ya la batería está caduca. Esa es la diosa Artemisa o Diana de los Efesios, que aparece en el libro de Hechos. Recuerda el alboroto que hubo en Éfeso por Pablo, ¿verdad? Y que los efesios empezaron a decir, grandes Diana de los Efesios, porque se les venía abajo el negocio de las estatuillas. Porque religiosamente ellos, ¿verdad?, obtenían cierto beneficio de los turistas, de la gente que llegaba a visitar y adorar a Artemisa, recibían cierto ingreso, ¿verdad? Los plateros y toda la gente que hacía estas estatuillas, entonces se les iba el negocio de las ventas y por esa razón se alborotaron cuando Pablo empezó a predicar el Evangelio. Así también se alborota las religiones de este mundo cuando usted predica la verdad. Se les va el negocio. Entonces por esa razón ellos impiden que el Evangelio crezca o empiece, ¿verdad?, a florecer en algún lugar. Lo primero que se opone ahí es la idolatría, ¿verdad? Y ya sabemos que la idolatría es satanismo, es demonología, ¿verdad?, incluida. Detrás de cada ídolo siempre hay demonios
controlando a las personas. Entonces, no era la excepción, en Éfeso ahí estaba esa diosa. Por cierto, el templo de Artemisa o de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pertenece a las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿verdad? Ese templo hermoso, que realmente era una inmensidad. Tenía 120 columnas de mármol de 20 metros de altura. ¿Se imagina usted un templo de ese tamaño? Era una preciosidad. Obviamente ya solo quedaron ruinas. Siguiente, Javier. Bueno, ahí es el mismo mapa de otra manera, ¿verdad? De las iglesias que estamos viendo ahorita. Siguiente. Esa es la biblioteca de Éfeso. Solo eso quedó, la fachada principal. Esta es la segunda biblioteca más grande de la antigüedad. La primera estaba en Alejandría, ¿recuerda? En Egipto. Alejandro Magno, ¿verdad? Y los sucesores de él, ya ellos, los Ptolomeos especialmente, la dinastía ptolomaica, se interesaron mucho por el conocer, por el saber, ¿verdad? Y el conocimiento. Los griegos les gusta eso. Ese imperio se caracterizó por la erudición, la filosofía y el conocimiento. Así que no era extraño pues que en estas provincias de Asia Menor, que fueron fundadas por los griegos y luego los romanos tomaron control de eso, también existiese, ¿verdad?, una cuna de la erudición, del saber. Y esa biblioteca era inmensa, ¿verdad? La biblioteca de Celso se llama ahí en Éfeso. Solo eso quedó, la fachada nada más. Siguiente. Esa es la que yo les mencionaba a ustedes. Se cree que esa es la casa donde murió María, o donde vivió María y murió, la Madre del Señor. Queda ahí en Éfeso también. Y ahí es donde usan mucho el turismo religioso, ¿verdad? Mucha gente va a visitar ese lugar. Obviamente dentro de ahí hay una imagen que mucha gente va a ver, ¿verdad?, y adorar y todo eso. La tradición dice eso. Como yo les dije la vez pasada, no podemos constatar que así fue, ¿verdad?, que ahí estuvo ella, y que ahí murió. Siguiente. Hay una explicación ahí de Diana. Diana era la diosa virgen de la casa y protectora de la naturaleza. Su diosa griega equivalente es Artemisa, la hermana gemela del dios Apolo. Esta diosa tiene en Mérida un templo que lleva su nombre, el templo de Diana en Mérida. Esta denominación le fue aplicada por el parecido que el edificio muestra con el templo de Artemisa en Éfeso. Se halla situado en pleno centro de la población, que corresponde en su totalidad con el Decumanus Maximus de Augusta Emérita. El Cardo y el Decumanus son las 2 calles principales de la ciudad romana. Eso es latín, ¿verdad? Siguiente. En Éfeso, en Asia Menor, la gente adoraba a Artemisa, diosa de la fertilidad. Muy a menudo la diosa se le representaba con una corona amurallada, símbolo de Cíbeles, y cargada de huevos, ya que ella era la diosa de la fertilidad. En realidad, eso que ustedes ven aquí, sí son huevos, pero la que yo les mostré anteriormente son pechos. En realidad está llena de pechos, ¿verdad? Porque como es la diosa de la fertilidad, obviamente tenía que de una manera alimentar a tanta criatura. Ahora, los pobladores de la ciudad, para mostrar su fe en los poderes de Artemisa de Éfeso, construyeron 3 grandes templos en su honor, ¿verdad? Siguiente. Ese es el teatro en Éfeso. Eso es lo que quedó. Aproximadamente tenía una capacidad para 25,000 espectadores, o sea, grande. Ahí se celebraban incluso hasta batallas de gladiadores en ese lugar, ¿verdad? Allí, en ese lugar, se cree, también el apóstol Pablo predicó a la multitud. Se dirigió a una multitud de gente. En ese lugar, en ese teatro. Hay otro más pequeño, pero este era el más grande. 25,000 espectadores. Enorme, era grande. Siguiente. Ahí nuevamente el mapa. Este es un mapa marino, más o menos, gracias. Es un mapa igual que el anterior, ¿verdad? Es igual a Asia Menor, ahí están las 7 iglesias. Y vea usted la distancia que hay de Patmos a Éfeso, es bastante corto. Realmente yo creo que ellos miraban la costa, allá al fondo. Siguiente. Bueno, ahí están las 7 iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Siguiente. Y ese es el templo de Artemisa. Mire, fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia. Duró unos 120 años.
un terremoto lo derribó, ¿verdad? Hubo un terremoto y también un incendio. Bueno, primero fue el incendio, luego hubo un terremoto y ahí sí no quedó más nada. El edificio más antiguo e importante era el templo de Diana, que era el nombre con que se llamaba Artemisa. El templo de Artemisa fue destruido por un incendio en el año 356 antes de Cristo. O sea que lo que Pablo vio fue la reconstrucción en realidad de este templo, ¿eh? Porque ya de antiguo ya se había destruido por ese incendio. Siguiente. Ahí está la isla de Patmos. Siguiente. Ahí se ve desde el cielo, mire. Es una isla realmente pequeña. Yo creo que es como parecida a nuestras islas de la bahía, ¿verdad? Son islas pequeñas. Hay un montón de islas en toda esa zona, bastantes islas, pero esta de Patmos era bien pequeñita, bastante pequeñita. Hoy en día es un lugar turístico y muy poblado, ¿verdad? O sea, sí, hoy sí se ha desarrollado bastante. En el tiempo del apóstol Juan prácticamente no había nada ahí. Por eso les servía de prisión, ¿verdad? Allí se iban a morir, porque la verdad que como no había nada, entonces apenas ahí, ¿verdad?, sobrevivía la gente. Entonces, pero como yo les dije anteriormente, Juan no permaneció ahí todo el tiempo. Juan regresó a Éfeso, ¿verdad?, donde ahí él fallece. Siguiente. Esas son las ruinas del templo, mire, de Artemisa. Ya solo quedó este pedazo de columna y este. Eso es todo lo que hay. Todo eso es un pantano. Todo esto que está aquí es un pantano que la verdad que los ingenieros y arquitectos dicen cómo construyeron los griegos eso, no se lo explican. Porque construyeron sobre un pantano y no se derribó. O sea, no se cayó tan fácilmente. Dicen que ellos usaron lana de oveja. Tiraron una capa de piedra, luego una capa de lana de oveja, algo así para amortiguar. Algo así. Yo como no sé de construcción, pero algo así estuve escuchando que ellos usaron. Así que eran muy inteligentes, ¿verdad? La verdad que los arquitectos e ingenieros de antes eran muy capaces. Todavía sus estructuras están en pie. A mí me sorprende cómo hoy en día, ¿verdad?, las estructuras modernas son más débiles que las antiguas. Es por el tipo de construcción que se usaba antes. Incluso ni usaban amalgamas. En el pasado no usaban amalgamas, o sea, cemento ni nada para pegar. Todo era puro precisión, ¿eh? Cada piedra, cada cosa, con una precisión. Siguiente. Nuevamente ahí están las 7 iglesias. Siguiente. Y ese es el templo, mire. Así se creía que era. Ese es un dibujo, obviamente, ¿verdad? Eso es un trazo. Sin embargo, tiene una nitidez creo yo, que así se miraba en el tiempo bíblico, ¿verdad?, en el tiempo en que fue construido. Ahora imagínese usted a Pablo subiendo las gradas ahí. Probablemente no creo que haya subido, porque acuérdese que los judíos, los templos paganos, ellos no los visitaban, pero probablemente en los alrededores Pablo anduvo ahí, ¿verdad? Y sin duda el apóstol Juan. Y muchos de los cristianos ahí anduvieron. Así que vieron en su esplendor esa belleza de edificio. Belleza, una belleza increíble. Y esa es, como les digo, una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa en Éfeso. Siguiente. Ahí está la península de Anatolia, todo lo que es Turquía moderna, y acá al extremo izquierdo, ahí es donde están las iglesias, ¿verdad?, que menciona Apocalipsis. Siguiente. Yo creo que ahí termina, ¿verdad? Ahí. Sí, ahí termina. Muy bien. Ahí está. Ahí paramos. Luego vamos a poner un video más adelante porque vamos a terminar hoy, si Dios lo permite, la carta a Éfeso, y luego vamos a introducir a la carta a Esmirna. Así que vamos a la Biblia, hermanos. Apocalipsis capítulo 2. Si usted tiene posibilidades de escuchar los audios en YouTube y en Facebook, escúchelos, y cualquier sugerencia hágala saber, porque es bien importante, hermanos, que como todo esto se está grabando, usted haga sugerencias si hay algo que está mal, si hay algún error, para corregirlo y ahí ir mejorando, ¿verdad?, nuestras grabaciones acá en la iglesia. Yo considero que estamos empezando, ¿verdad? Estamos empezando a hacer este tipo de grabaciones, así que errores vamos a cometer, pero la idea es mejorar poco a poco hasta hacerlo bien para la gloria de Dios. Bien, Apocalipsis capítulo 2, ya vimos.
¿verdad? Parte de esta carta a esta iglesia en Éfeso, yo les mencionaba el miércoles pasado de que el Señor trata con cada una de ellas de forma personal, cada una de ellas tiene una identidad, así que no podemos decir nosotros que esto es un mensaje universal, sino que es específico para la iglesia en Éfeso. Desde luego que tiene aplicación espiritual para nosotros también, porque podemos estar en el mismo pecado que ellos cometieron. ¿Cuál fue el pecado de Éfeso? Que ellos dejaron su primer amor. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y mencionábamos el hecho de que, hermanos, ellos habían perdido el entusiasmo primero. En 1 Corintios 13, ya usted conoce ese capítulo famoso del apóstol Pablo escrito a la iglesia en Corintios, que él menciona el amor como la base de todo. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Y menciona, si yo esto, si yo aquello, si yo lo otro. Incluso dice, menciona que yo puedo dar mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada más es un espectáculo más. Nada más es un show. El amor es la base de todo. Así que si en la iglesia vamos a hacer las cosas, las vamos a hacer por amor. El Señor dice, ¿verdad? En su palabra, aquí mismo en el Nuevo Testamento menciona de que todas nuestras cosas sean hechas con amor. Todo debe ser hecho con amor. Y si no va el ingrediente del amor, entonces no sirve para nada, ¿verdad? A veces queremos hacer infinidad de cosas. De hecho, hermanos, muchos aquí han servido al Señor durante mucho tiempo y lo han hecho de buena manera. Pero ha habido momentos en nuestra vida en que hemos dejado de hacerlo con la convicción o de la manera correcta, ¿sí? A veces por competir. Pablo decía, ¿verdad? Algunos predican a Cristo por contención, otros queriendo añadir a mis prisiones aflicción, pero otros predican a Cristo verdaderamente por amor. Así que nuestras cosas todas deben ser hechas en amor. ¿Qué fue lo que pasó con Éfeso? Precisamente eso. Ellos empezaron y con mucha fuerza porque el Señor les alaba de que conocen sus obras. Incluso ellos habían probado los que se decían ser apóstoles. Mire, esta iglesia probaba a los que decían ser apóstoles. Por eso, hermanos, no se crea todo lo que dicen en la calle de que hoy hay apóstoles, ¿verdad? Que hoy el apóstol fulano, el apóstol sultano. Hermano, eso es una farsa. Ninguno de ellos cumple siquiera uno de los primeros requisitos para ser apóstol, ¿verdad? Tenían que haber visto a Cristo Jesús cara a cara. Y estos mentirosos farsantes que hoy día hay, ninguno puede decir que ha visto al Señor Jesús cara a cara. Entonces tendría más de 2000 años de vida, ¿verdad? Porque si ellos dicen ser apóstoles, entonces tienen que tener más de 2000 años. Son unas momias vivientes, ¿verdad? Eso es una farsa. Así que todos los que dicen ser apóstoles son mentirosos farsantes. Así lo vamos a tildar. Diga. Pero por eso ellos alegan que el Señor se les aparece a ellos en el carro, en el cuarto. Sí, desde luego ellos pueden alegar que el Señor se les aparece, pero había otro requisito para ser apóstol. No solo uno, sino no solo haber andado con el Señor los 3 años y fracción. ¿Otro requisito para ser apóstol? ¿Ah? Ser judío, exactamente, judío. Pero puede ser que haya uno loco ahí que diga es apóstol y es judío, ¿verdad? Puede ser que se aparezca uno que es judío y también dice ser apóstol, pero también tenemos que cumplir otro requisito para ser apóstol. Haber andado con el Señor. Sí, exactamente, haber andado con el Señor, pero hay otro. ¿Cuál es? Haber visto a Cristo resucitado. Haberlo visto resucitado. Nadie puede decir ser apóstol si no ha visto a Cristo resucitado. Ahora, ¿por qué Pablo sufrió críticas de su apostolado? Porque él tenía que cumplir todos estos requisitos. ¿Y sabe qué? Que el apóstol Pablo cumplió uno de los requisitos más importantes. Ser enseñado por el Señor Jesucristo directamente, y Pablo lo cumple, porque 3 años estuvo él en un desierto con el Señor. El Señor le enseñó todo el Evangelio, todo lo que le enseñó a sus apóstoles, se lo enseñó a Pablo
igual. Entonces él defiende su apostolado porque también él recibía críticas respecto a eso, a su ministerio. Así que quede grabado, y si alguno de estos falsos apóstoles escucha este mensaje por radio, por la grabación, le quiero decir que usted es un falso, mentiroso, farsante y engañador. Y si no se arrepiente, pues el Señor lo va a castigar, ¿verdad? Es lo que le puedo decir. Bien, sigamos, hermanos. Versículo 5. Aquí el Señor le menciona a esta iglesia de Éfeso: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Esta frase, de dónde has caído, se asemeja mucho a lo que Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Verdad? Vamos a Gálatas, por favor. Allí en los Gálatas, ¿recuerda usted esta carta? Hermosa carta de exhortación del apóstol Pablo a estas iglesias. No solo una, eran muchas iglesias en Galacia. Recuerde, la región del Asia Menor, ahí estaba, ¿verdad?, en el mapa, toda esa región de Galacia. Ahora dice, capítulo 3. Déjeme ver. Capítulo 3, versículo 19. Entonces dice, ¿para qué sirve la ley? Recuerda que el tema de esta carta es la refutación del apóstol Pablo a los que viven bajo la gracia a no retroceder a la ley. Ese es el tema principal de la carta a los Gálatas. Es decir, no vuelvan atrás. Ustedes vienen de una ley o vienen de una costumbre, porque eran costumbres paganas, muchos de ellos gentiles, pero se habían introducido dentro de ellos personas que querían llevarlos a un legalismo, ¿verdad?, a la ley, al judaísmo. Por ejemplo, la circuncisión, el guardar el sábado, el guardar todos los mandamientos, que no está malo. O sea, no está mal guardar los mandamientos, porque la verdad que el mandamiento es santo, justo y bueno, dice Romanos. Pero el problema aquí en Galacia era cómo vamos a conducirnos ahora que conocemos a Cristo. Entonces Pablo, molesto, les escribe y les habla acerca de la ley, les habla acerca de la gracia, el pacto de Dios con Abraham en el capítulo 3, y en el versículo 19 dice entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. O sea, no está contrario a la ley, porque la ley es de Dios, viene de Dios. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Está claro? Dice, no es la ley es buena, pero la ley no puede vivificar a nadie. ¿Y cuál fue el problema de los Gálatas? Que empezaron a guardar todo, preceptos. Se dejaron llevar por los judíos, por el legalismo judío. Y entonces Pablo les refuta de una manera muy fuerte. Incluso menciona el caso cuando reprende a Pedro, ahí en el capítulo 2, versículo 11. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. ¿Recuerdan quién era Jacobo, verdad? El hermano del Señor, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Obviamente la autoridad de Jacobo en la iglesia le causaba, cierto temor a Pedro. Dice, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Todavía estaba pegado
Imagínense, estamos en los tiempos apostólicos y todavía estaba pegado en ellos ese temor al judaísmo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Existe eso entre los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y ahí menciona Pablo el resto, ¿verdad? Cómo él le exhorta de una manera muy fuerte. Si tú siendo judío, le dice, ¿verdad?, comes como con los gentiles, algo así. ¿Cómo es? Pero dice el versículo... Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, el 14, conforme a la verdad del Evangelio, a Pedro delante de todos, si tú dices siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué obligas a los creyentes a judaizar? ¿Qué es lo que estábamos mencionando el miércoles pasado? De que hoy día nos quieren meter modas en las iglesias que no están dentro de la Escritura. O sea, no son costumbres cristianas, pero nos están influenciando tanto con eso de las danzas, ¿verdad? Con esos bailes en las iglesias, con las ropas especiales, que esto y que lo otro. Modas que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Sencillamente son movimientos. Y yo les dije a ustedes que mucho de eso viene del mesianismo, ¿verdad? Los movimientos mesiánicos. Incluso hoy día, ¿verdad?, ya no se llaman maestros, pastores, hoy se llaman rabinos. Vaya, rabinos. Sí, hay un loco que está en la televisión, ¿verdad?, que aparece como rabino. Ahora ya no es pastor, es rabino. Subió de grado, ahora es más alto. O sea, el rabino está por encima de los pastores. No sé si usted entiende la locura del cristianismo hoy en día, ¿verdad? Creyendo que añadir espiritualidad a todas esas cosas. Y yo me he visto de esta manera, soy más espiritual que usted, que no se viste así. Yo tengo barba, usted no tiene barba. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Decían, ¿verdad? Yo no, en Discurso a los Estudiantes de Carlos Spurgeon, ¿alguno de ustedes ha leído ese libro? Spurgeon tenía una manera de evaluar a sus alumnos. Obviamente, si un muchacho no tenía buena voz, no podía ser un predicador. Prefería decepcionarlo y decirle, mire, usted no puede ser predicador, su voz no le ayuda. Era estricto, Spurgeon era bien estricto. Y él exigía que sus alumnos se dejasen la barba. Era una costumbre, ¿verdad?, en la Inglaterra de aquel entonces. Así que todo predicador, alumno de Spurgeon, tenía que dejarse crecer la barba. Y era barbado, estoy hablando de barba tupida, ¿verdad? Dejársela crecer totalmente, como un judío, parecían judíos, ¿verdad? Entonces, ellos decían, en la filosofía de Spurgeon, era porque eso daba autoridad, al hombre le da autoridad la barba, o sea, daba un aspecto, ¿verdad?, cierto aspecto de autoridad. Hoy día ya no es así. Hay grupos cristianos que dicen que dejarse crecer el bigote es pecado. Entonces yo estoy en pecado, hermanos, porque yo uso bigote. No sé si me entiende. Las cosas cambiaron. Hay preferencias que en aquel entonces se usaba, hoy día ya no. ¿Verdad? Ya dejarse crecer la barba en estos tiempos, con estas calores, es un poco complicado. ¿Verdad? Pero hermanos, a veces hay gente que quiere añadirle a uno, a la vida espiritual, cosas que no están en la Biblia. Yo no tengo por qué hacerlo. ¿Verdad? Si la Biblia a mí no que sea algo esencial para mi vida espiritual, pues, ¿para qué? Pero si es esencial, obviamente sí. Ahora, ¿qué es esencial para la vida espiritual de un creyente? Leer la Biblia, orar, congregarse, testificar, servir al Señor. Pero nada de lo externo me añade a mi vida espiritual. Ni quita ni añade. Así que, de más está, hermanos, esto que hemos mencionado. Ahora, sí me interesa, hermanos, que usted aprenda y sepa que el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, ¿verdad?, él les exhorta de manera fuerte, contundente, igual que el Señor a Éfeso. Mira de dónde has caído. Mira de dónde ustedes están, ¿verdad? Versículo 8 del capítulo 4 dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ya el Señor los había libertado de todo este montón de cosas, pero ellos querían volver a guardar estas cosas. Dice, verso 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros.
Estaba preocupado Pablo al escribirles esto. Me temo, le dice, que este trabajo es un desperdicio. Así, es un desperdicio de tiempo. Es como cuando usted va a evangelizar a un lugar y nadie abre las puertas para el evangelio. Qué decepcionante es ir a un lugar y que nadie cree. Igual, así se sentía Pablo con los Gálatas. Me parece que de nada trabajé con ustedes. O sea, estaba decepcionado de ellos. Verso 11 dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como, ¿aún qué? Ángel de Dios, un mensajero de Dios, ángelo. ¿Recuerda lo que mencionábamos en Apocalipsis, verdad? Escribe a cada iglesia, a los ángeles, escribe al ángel de la iglesia en tal parte, ¿verdad? Como a Cristo Jesús, dice el verso 14, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Hasta ese punto estaba el celo de ellos por el evangelio, hermanos. Ellos estaban en su primer amor. Por eso les digo, el celo del primer amor, defendemos, peleamos, somos agresivos y queremos hacer infinidad de cosas por el Señor Jesucristo. Así estaban los Gálatas, pero el ritualismo mecánico religioso los atrapó. Y podemos caer en eso, que todo lo hacemos mecánicamente. ¿A qué hora quiero ir a la iglesia? Yo ya le mencioné eso. A tal hora, bueno, ahí vamos. Con todo somos ahora, podemos llegar a ser ritualistas. No, hay que tener celo. Dice el verso 17, tienen celo por vosotros. Ahora menciona a estos mentirosos, ¿verdad? Tienen celo por vosotros, dice, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Y ahí está, hermanos, el hecho de por qué los Gálatas estaban en terrible situación. Y hermanos, dice el capítulo 5, versículo 4. Bueno, vamos a leer del versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, si ustedes vuelven a estas costumbres, Cristo no les aprovecha de nada. Quédense como están entonces en esa religión, porque entonces mire, él está frustrado. Son palabras de un hombre frustrado y espiritualmente cargado por una iglesia que había abandonado la gracia. Y en el versículo 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis, ahí está, de la gracia han caído. Así que, ¿volveremos a los rituales? ¿Volveremos a las tradiciones de los hombres? ¿O nos mantendremos en la gracia de Dios? Ese es el punto que Pablo está atacándole a los Gálatas. Y el Señor Jesucristo, ahí en Apocalipsis, volvamos hermanos por favor, porque esa es la frase que está mencionando aquí. Dice el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído, ya están caídos. Pablo le dice a los Gálatas, de la gracia han caído los que por la ley se justifican. Y el Señor Jesucristo le dice a Éfeso, ustedes están caídos porque abandonaron el primer amor. Gracia y amor. Dos temas tan importantes y doctrinas tan importantes en la Biblia. El amor de Dios y la gracia divina. Y mire hermanos, Éfeso, como les repito, era una iglesia dinámica, una iglesia que hacía obras, una iglesia que probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran, los hallaba mentirosos, había sufrido, había tenido paciencia, había trabajado arduamente por amor del nombre del Señor. Una cosa es el amor del nombre del Señor y otra cosa es el amor a Dios.
Porque podemos hacer muchas cosas por amor a un nombre. Y no es que está malo, ¿verdad? Pero amamos a Dios de todo corazón. Entonces la iglesia de Éfeso había abandonado eso y cayó. Versículo 5, el Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Todavía hay tiempo para ti. Hermanos, y esa es la gracia de Dios, que Él nos da un tiempo para que usted se arrepienta. Y para las personas que oyen, que no tienen a Cristo, Dios también les da ese tiempo de gracia. Y para que se arrepientan. Dice, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras, hermanos? Las obras que están haciendo ellos son buenas. No, se refiere a las primeras obras cuando ellos lo hacían con amor. Esas son las primeras obras. Hay gente entusiasta y en la iglesia usted va a encontrar gente entusiasta. Y va a haber personas en la iglesia que se van a equivocar sirviendo al Señor, pero tienen amor, tienen ese entusiasmo y poco a poco van aprendiendo y van mejorando en el camino del Señor, pero no debemos perder ese entusiasmo, no debemos perder ese primer amor. ¿Recuerda usted el primer mensaje que predicó? Para los que predican, qué chueco nos salen esos mensajes, ¿verdad? Torcidos, hermanos. Podemos estar, bueno, yo me acuerdo cuando predicaba, empecé a predicar en la iglesia, hermanos, pobrecitos los oyentes, ¿cómo me soportaron? Pobrecitos digo yo, porque hermanos yo decía unas cosas que, sí, está bien, yo quería predicar la Biblia, pero a veces decía cosas que no estaban fuera de contexto, pero no, eso no hizo perder el entusiasmo, yo quería mejorar, y entonces escuchaba a otros predicar y copiaba y trataba de imitar lo que ellos decían. Diga, hermano. Sí, así es. A veces, hermanos, no sabemos ni cómo nos paramos enfrente, pero el amor al Señor, lo que yo entiendo. Y después, ¿verdad? Ya nos explicaron, ya nos empezaron a dar clases y ya podemos entender un poquito el contexto y ya empezamos nosotros a hacer unos mensajes un poco más estructurados. Pero el entusiasmo no lo perdimos. Y queremos seguir, y queremos seguir, y queremos seguir, y lo seguimos haciendo por amor a Cristo, por amor al Señor. Hermanos, mire, dice ahí que el Señor le dice a esta iglesia que habían caído, que vuelvan a las primeras obras, que las hacían con amor, pues si no, dice el verso 5, vendré pronto a ti, y este es el problema, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Y esa es una amenaza seria. Dejaremos de ser luces si dejamos nuestro primer amor. Recuerda que mencionamos el caso de la sal. ¿Para qué sirve la sal que ya perdió su sabor? Para ser pisoteada, o sea, por los hombres. Para eso sirve. Un cristiano va a servir de mal ejemplo cuando perdió su sabor. Y mire, y muchos lo van a pisotear. A veces hay cristianos que se quejan, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Bueno, ¿hace cuánto que usted no tiene comunión con el Señor? Mire, pisoteados, perdieron su sabor y hoy en día sirven de mal ejemplo. Así que, hermanos, es una seria advertencia del Señor a esta iglesia en Éfeso y le dice que si no se arrepienten, Él va a venir pronto y les va a quitar su candelero de su lugar. Dejará de ser, desaparecerá. ¿Está Éfeso ahí en Asia Menor? ¿La iglesia de Éfeso? Ya no está. Ya no existe. Es más, cristianos, sí hay cristianos en Turquía, pero son raros. Ahí la religión principal es el Islam. Así que vestigios de cristianismo ahí es bien poco. Porque el Islam es una religión radical. No puede haber, ellos no permiten nada más que eso. Así que
lastimosamente Éfeso desapareció. ¿Verdad? Qué advertencia, hermanos, para nosotros también. Por eso le digo, podemos aplicarlo para nosotros. Si nosotros dejamos nuestro primer amor, el Señor va a quitar su candelero. Dejaremos de ser luz. Y en lugar de ser buen ejemplo y testimonio, seremos mal ejemplo y mal testimonio. Así que es tiempo. Dice, arrepiéntete. Verso 6. Dice, pero tienes esto. Aquí el Señor le lava otra cosa buena que tiene Éfeso. Dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto de los nicolaitas, hay algunos que opinan y creen que eran seguidores de un tal Nicolás. Esa es una. Y la otra tiene que ver con el hecho de que estos nicolaitas comenzaron con el movimiento jerárquico en la iglesia. Comenzaron a estructurar el cuerpo del Señor en jefes, subjefes y así, ¿verdad? Sucesivamente. Lo que hoy día conocemos, ¿verdad? En algunas sectas cristianas, donde hay un jefe y luego los que siguen y luego los que siguen y están los laicos. Ellos le dicen los laicos. Esa palabra laicos viene de esta doctrina nicolaíta. Incluso yo he oído a pastores bautistas decir, los laicos, que vengan los laicos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de laicos? El resto del pueblo, o sea, el resto de la gente. Pues que ellos tienen una posición más alta que todos los demás. Ojo con eso. Pues yo he oído pastores decir eso. Los laicos dicen. Conferencia de pastores y obreros, pero también pueden venir los laicos, dicen. ¿Qué es eso de laicos, hermanos? Yo entiendo, ¿verdad? A veces se nos pegan cosas de otra gente, pero en realidad todos somos iguales en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales. Los pastores nada más estamos para servir, para cuidar, administrar. Así que si hay una conferencia de pastores y obreros, pues diga, conferencia de pastores y obreros y hermanos. Pero esa palabra laico no me suena a mí, honestamente no me suena. Me suena esto de los nicolaitas, porque los nicolaitas se cree que esa era la estructura jerárquica. Lo que hoy día, ¿verdad?, tiene la Iglesia Católica Romana. Está el Papa, y hay un cuerpo cardenalicio, ¿verdad? Y luego siguen esto, los arzobispos, los obispos, los curas, y empieza a quedar jerarquía. Y le rinde cuentas a este, pero el último es el mero mero. ¿Quién es? El Papa. Eso es jerarquía. Y eso no es bíblico. El Señor no estableció una jerarquía en la iglesia. De hecho, en la iglesia solo hay dos oficiales. ¿Cuáles son? Pastores y diáconos. Y los dos son siervos. ¿Verdad? Siervos. El pastor es un siervo. Y los diáconos, siervos también. Así que, cero jerarquías. Entonces, el Señor le dice a esta iglesia, alaba a esta iglesia porque aborrece esa estructura. Aborrece esa jerarquía. Aborrece esa ¿cómo se llama? Esa doctrina que, como les digo, aún no está muy claro lo que los nicolaitas estaban haciendo o introduciendo en las iglesias. Pero, hermanos, sin duda era algo horrible, ¿verdad? Algo detestable que el Señor también le molestaba y alaba a esta iglesia por lo que está haciendo también. Yo por eso le he dicho y le recalco, hermanos, que si usted ama al Señor, usted ama lo que Él ama, aborrece lo que Él aborrece. Una persona que ama al Señor, así se define. Esa persona que ama a Dios, ama lo que Dios ama, aborrece lo que Dios aborrece. Y si Dios aborrece unas doctrinas, hay que aborrecerlas. No podemos ser relativistas en todo. Sí, somos hermanos en Cristo. Sí, está bien. Bueno, yo solo le digo, ¿verdad? Tenga cuidado con eso. ¿Verdad? Verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí viene una promesa. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. ¿De dónde? De Dios. Fíjense, hermanos, que meditando en esto que menciona la carta de Éfeso, y puesto que Juan el apóstol se cree vivió ahí y estuvo ahí y pastoreó ahí en Éfeso,
Y Juan es conocido como el apóstol del amor. Primera de Juan, qué hermosa carta, ¿verdad? Primera de Juan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. ¿Verdad? Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Mire, Primera de Juan habla del amor. Lo interesante de todo es que el apóstol del amor está teniendo problemas en esa región de Éfeso porque la gente está abandonando precisamente eso, el amor. Y ahora él le menciona, ¿verdad? El Señor le menciona a esta iglesia al que venza. Ahora, ¿quiénes son los que vencen? Ahí en 1 Juan dice, ¿verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Una persona que vence es aquella que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es una persona que vence. Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, vence al mundo. Vence. Así que esta es una promesa para todo creyente, no solo para Éfeso, para todo creyente. Dice, el que venza, al que crea, dice, le daré a comer del árbol de la vida. Ese árbol va a volver a aparecer en el paraíso de Dios. Qué interesante, hermanos. Dice que le va a dar de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El Edén perdido, ¿verdad? Allá andan muchos buscando dónde quedaba el Edén, allá en Mesopotamia, y no lo hallan, porque eso está, ya Dios lo ocultó. Acuérdese que Adán y Eva no podían regresar al huerto, porque Dios había mandado una espada que se revolvía por todos lados, no dejaba pasar ya. Un portón que nadie podía cruzar. Un muro más grande que el que quiere hacer Estados Unidos con México, ¿verdad? Así es de serio el pecado, cómo nos quita las bendiciones de Dios, que mencionaba también el hermano José Luis el lunes, ¿verdad? Así es el pecado nos quita muchas bendiciones. Hoy sí, hermanos, ahí concluimos brevemente. Si hay preguntas respecto a esta carta de Éfeso, creo que quedó claro, ¿verdad? Quedó claro esta carta de Éfeso, la iglesia del primer siglo, la iglesia apostólica, una iglesia de mucho amor al inicio, pero perdió eso, el entusiasmo, y, de muchas buenas obras. Así que no estamos exentos nosotros en caer en el mismo pecado. Y ahorita vamos a ver un video, vamos a ver qué horas son. Sí, ya nos queda. Entonces vamos a ver este video y vamos a introducir la carta a Esmirna. Traje este video, hermanos, porque me interesa que usted conozca un poquito de la historia y acerca de este hombre también, Policarpo, que fue el pastor de Esmirna, obispo de Esmirna. Y yo desconocía la historia de Policarpo, pero cuando la escuché por primera vez me conmoví. Me conmoví porque la verdad, hermanos, que uno ignora a veces todo lo que han sufrido los cristianos de los siglos pasados, y lo que nosotros estamos pasando no es nada comparable a lo que ellos pasaron. Así que vamos a dar estos 8 minutos que restan para que miremos este breve video acerca de la vida de Policarpo de Esmirna. Es hora de ser real.blogspot.com presenta Policarpo. Nacido en el año 70 después de Cristo de una familia cristiana, fue uno de los más respetados entre aquellos obispos de la iglesia primitiva, a quienes se le da el nombre de padres apostólicos o padres de la iglesia, por haber conocido a los primeros apóstoles y haber sido discípulo del apóstol Juan, por lo que tuvo por eso el privilegio de oír en boca de testigos presenciales las descripciones de la vida de Jesús. Fue obispo de la iglesia de Esmirna, en la actual Turquía, desde el año 110 después de Cristo. Fue un firme defensor de la verdad de la palabra. Ireneo, uno de sus discípulos, escribió: yo te puedo asegurar que si Policarpo oyera las herejías que ahora están diciendo algunos, se taparía los oídos y repetiría aquella frase que acostumbraba a decir: Dios mío, ¿por qué me has hecho vivir hasta hoy para oír semejantes horrores? Y se habría alejado inmediatamente de los que afirman tales cosas. En el año 6 de Marco Aurelio, según la narración de Eusebio, estalló la llamada cuarta persecución a los cristianos. Marco Aurelio, rígido y severo, tuvo una actitud de rechazo y odio hacia los cristianos.
Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar, con sus pies ya heridos, sobre espinas, clavos y demás. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas, y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más temibles. En aquel tiempo se cuenta de un cristiano llamado Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano. Siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Metródoro, un ministro que predicaba denodadamente, y Pionio, que hizo varias excelentes apologías de la fe cristiana, fueron también quemados. Carpo, Papilo y Agatónica, una piadosa mujer, sufrieron el martirio en Pergamópolis, en Asia. Enero fue flagelado y prensado hasta morir con pesos. Félix y Felipe, que le seguían en edad, fueron descerebrados con garrotes. Silvano fue asesinado siendo echado a un precipicio, y Alejandro, Vital y Marcial fueron decapitados. Así fue también como Policarpo fue llevado al Coliseo romano en el año 155 después de Cristo. La multitud no se saciaba de la sangre derramada y gritaba: «¡Mueran los enemigos de los dioses! ¡Muera Policarpo!». 3 días antes de su martirio, tuvo una visión en la que aparecía su almohada envuelta en llamas. Esto fue para él una señal de que moriría quemado vivo, como lo predijo a sus compañeros. Cuando los perseguidores fueron a buscarle, cambió de refugio, pero un esclavo, a quien habían amenazado si no le delataba, acabó por entregarle. Herodes y el padre de este, Nicetas, trataron de persuadirle de que no exagerase su cristianismo. ¿Qué mal hay, le decían, en decir Señor al César o en ofrecer un poco de incienso para escapar a la muerte? Hay que notar que la palabra Señor implicaba en aquellas circunstancias el reconocimiento de la divinidad del César. El obispo permaneció callado al principio, pero como sus interlocutores le instaran a hablar, respondió firmemente: «Estoy decidido a no hacer lo que ustedes me aconsejan». Al oír esto, Herodes y Nicetas le arrojaron del carruaje donde se encontraba hablando con ellos, con tal violencia que se fracturó una pierna. Luego el procónsul, Decidio Quadrato, le exhortó a tener compasión de su avanzada edad, a jurar por el César y a gritar: «¡Mueran los enemigos de los dioses!». El procónsul repitió: «Jura por el César y te dejaré libre, reniega de Cristo». A lo que Policarpo respondió: «Durante 86 años he servido a Cristo y nunca me ha hecho ningún mal. ¿Cómo quieres que reniegue de mi Dios y Salvador? Si lo que deseas es que jure por el César, he aquí mi respuesta: soy cristiano». Entonces el procónsul le amenazó: «Tengo fieras salvajes». «Hazlas venir», respondió Policarpo, «porque estoy absolutamente resuelto a no convertirme del bien al mal, pues solo es justo convertirse del mal al bien». El procónsul replicó: «Puesto desprecias a las fieras, te mandaré quemar vivo». Policarpo le respondió: «Me amenazas con fuego que dura un momento y después se extingue. Eso demuestra que ignoras el juicio que nos espera y qué clase de fuego inextinguible aguarda a los malvados. ¿Qué esperas? Dicta la sentencia que quieras». Cuenta la historia que durante estos discursos el rostro de Policarpo reflejaba tal confianza que el mismo procónsul se sintió impresionado. Sin embargo, ordenó que un heraldo gritara 3 veces desde el centro del estadio: «Policarpo se ha confesado cristiano». Al oír esto, la multitud exclamó: «Este es el maestro de Asia, el padre de los cristianos, el enemigo de nuestros dioses, que enseña al pueblo a no sacrificarles ni adorarles». Como la multitud pedía al procónsul que condenara a Policarpo a los leones, aquel respondió que no podía hacerlo, porque los juegos habían ya sido clausurados. Entonces gentiles y judíos pidieron que Policarpo fuera quemado vivo. En cuanto el procónsul accedió a su petición, todos se precipitaron a traer leña de los hornos, de los baños y de los talleres.
Alzando los ojos al cielo, Policarpo hizo la siguiente oración: Señor Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te bendigo porque me has permitido llegar a esta situación y me concedes la gracia de formar parte del grupo de tus mártires, y me das el gran honor de poder participar de la copa de tu Hijo Jesús. Concédeme la gracia de ser admitido entre el grupo de los que sacrifican su vida por ti, y haz que este sacrificio te sea totalmente agradable. Yo te alabo y te bendigo, Padre Celestial, por tu Santísimo Hijo Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Viendo todo esto, el centurión redujo a cenizas el cuerpo del mártir. De Policarpo solo se conoce una carta escrita a los filipenses. En esta carta escribió: sirvamos al Señor con temor y toda reverencia, como Él mismo dio mandamiento, y los apóstoles que os predicaron el Evangelio, absteniéndonos de ofensas y de los falsos hermanos, y de los que llevan el nombre del Señor hipócritamente, que hacen descarriar a los necios. Por lo tanto, abandonemos las acciones vanas de muchos y sus falsas enseñanzas, y volvamos a la palabra que nos ha sido entregada desde el principio. Por tanto, os exhorto a todos a ser obedientes a la palabra de justicia y a soportarlo todo, según visteis con vuestros propios ojos en los bienaventurados Ignacio, Zósimo y Rufo. Sí, y en los otros también que han venido a vosotros, así como en el mismo Pablo y en el resto de los apóstoles, estando persuadidos de que todos estos no corrieron en vano, sino en fe y justicia, y que están en su lugar debido, en la presencia del Señor, con el cual han sufrido también, porque no amaron al mundo presente, sino a aquel que murió por amor a nosotros y fue resucitado por Dios para nosotros.